Días a todos, maestra Verónica Juárez Casimiro, le agradecemos la presencia y el tiempo que nos va a dedicar en esta plática, conferencia o charla académica. Ella cursó la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios sobre el sistema jurídico estadounidense con especialización en Derecho Penal y Migratorio, en el Instituto de Derecho Internacional en la Universidad de George Washington, Estados Unidos, y en la Escuela de Derecho James Roberts en la Universidad de Arizona. Ha participado en diversos cursos y seminarios sobre temas vinculados con el derecho internacional, como son los tratados de libre comercio, derechos humanos e integración de América del Norte. En enero de 2001 se incorporó al personal de la Dirección de Tratados 2 de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el cargo de analista de tratados. Desde entonces, la licenciada Juárez ha desempeñado diversos cargos en la misma consultoría jurídica y desde julio de 2008 a la fecha funge como directora de Tratados 2, teniendo bajo su responsabilidad los temas con América del Norte y Europa. Y hasta agosto de 2016, sus responsabilidades también incluían los temas con organismos internacionales especializados. Durante los últimos 19 años, la licenciada Juárez ha tenido la oportunidad de participar en los procesos de celebración de aproximadamente 130 tratados. El cargo que desempeña la licenciada Verónica Juárez le ha permitido participar en la negociación de tratados en diversas materias, en reuniones de trabajo celebradas en el Senado de la República para el análisis de los tratados firmados por el Ejecutivo Federal, en reuniones de comisiones binacionales y muchos actos más relacionados con el proceso de celebración de tratados. Como parte de sus funciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha tenido a su cargo la emisión del dictamen a que se refiere el artículo 7º de la Ley sobre Celebración de Tratados, respecto de los múltiples acuerdos interinstitucionales que se celebran con las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública, estatal y municipal, y de cualquier otro tipo de instrumento interinstitucional al ser celebrado en el ámbito internacional. Bienvenida nuevamente, maestra. Este es su espacio, la escuchamos. Muchísimas gracias nuevamente, maestro Castro. Agradezco muchísimo esta oportunidad. Es para mí siempre un honor acudir al llamado de nuestra máxima casa de estudios y que es mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Como usted mencionó, yo recibí toda mi formación académica ahí en la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, cada que escucho UNAM, mi corazón late a 1000 por hora. Entonces, para mí un honor presentarme el día de hoy con todo su grupo. Espero contribuir un poco al conocimiento, a poder satisfacer esas inquietudes o curiosidades que tienen en el tema. Yo la verdad es que no quisiera entrar en temas teóricos. De hecho, decidí no preparar una presentación visual porque yo quiero que esto sea más bien una charla, compartirles lo que ha sido mi experiencia en el área de tratados en la Secretaría de Relaciones Exteriores y compartirles un poco cómo realizamos nuestro trabajo en el día a día y en qué consiste, ¿no? Y también de qué manera contribuye en nuestra formación personal y para nuestros nacionales y nuestro país en la comunidad internacional. Entonces, la parte teórica yo la dejo a los profesores. Sé que el tema que les interesa principalmente son los tratados. Yo mencionaba hace un momento al maestro Castro que en realidad la actividad internacional
ya no solo se limita a los tratados, son muchas las actividades, muchos los actores, ya no solo estamos hablando a nivel de estados u organismos internacionales, ya son muchos los actores en el ámbito internacional y de hecho la labor que realizamos en la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que me parece que voy a empezar por ahí, mencionar que somos dos áreas jurídicas en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es una dependencia grande con subsecretarías, direcciones generales, unidades, una agencia mexicana de cooperación internacional para el desarrollo, etcétera. Entonces, las dos áreas jurídicas se encargan de temas muy distintos. La Dirección General para Asuntos Jurídicos, que ve justamente temas donde se aplica el derecho nacional, derecho mexicano, y la consultoría jurídica, que tiene que ver con todo el tema y la aplicación del derecho internacional, y en ella se encuentran 3 direcciones de tratados que nos encargamos de todos los procesos de celebración de tratados y básicamente de instrumentar lo que es la ley sobre celebración de tratados, que es una ley que se promulgó en 1992 y regula los instrumentos que se celebran en el ámbito internacional por el Estado mexicano, pero también ahí prevé una figura que es la de los acuerdos interinstitucionales, que son instrumentos que celebran las dependencias u organismos descentralizados de la administración pública a nivel federal, estatal o municipal. Al final, si me da tiempo, abordaré el tema de los acuerdos interinstitucionales, pero mientras me abocaré al tema de los tratados, que es el tema principal que nos ocupa el día de hoy. Para el tema de los tratados, seguramente ustedes en la teoría pues ya escucharon que es la principal fuente de derecho internacional, ya saben que son documentos escritos que celebran los estados o los estados con organismos internacionales o los organismos internacionales con otros organismos internacionales. Pero seguramente se preguntarán ¿y para qué sirven? ¿Qué beneficios traen? ¿Por qué se celebran? ¿Cómo nacen? ¿Cómo se celebran? ¿Cuánto tiempo toma negociarlos? ¿Cómo se llevan a cabo las negociaciones? Etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de dudas trataremos de irlas resolviendo una a una y bueno, yo creo que el tema esencial aquí es preguntarnos si alguna vez en nuestro ajetreo del día a día nos hemos tomado el tiempo para reflexionar acerca de todo lo que nos rodea, y esto sin ser, sin entrar a cuestiones filosóficas, pero pues voltear hacia las calles, hacia el cielo, hacia los centros comerciales, hacia las escuelas y preguntarnos cuestiones como por ejemplo cómo se delimitó el territorio mexicano, cómo se delimitaron las fronteras, cómo se delimitaron los yacimientos, cómo se hace la distribución y aguas en territorio, en las, de las aguas fronterizas, cuál es la base jurídica que permite al gobierno mexicano solicitar la devolución de un bien cultural extraído ilícitamente de México, qué es lo que nos permite, por ejemplo, que un mexicano que se encuentra sentenciado o cumpliendo una sentencia en una cárcel en el extranjero pueda ser transferido a una cárcel mexicana para seguir cumpliendo su condena aquí en México y que esté cerca de sus familiares. Preguntas, por ejemplo, de cuál es la base jurídica pues para importar bienes o servicios con tarifas arancelarias preferenciales, o por ejemplo, cuál es la base jurídica para que nacionales mexicanos que tienen inversiones en el extranjero, que realizan operaciones o transacciones en el extranjero y no tengan que pagar IVA o ISR tanto en México como en el otro país, cuál es la base jurídica para que un inversionista mexicano que invierte en otro país tenga garantizada su inversión, que esta no le sea expropiada, o no sé, cosas tan sencillas como por ejemplo, cuál es la base jurídica para que líneas aéreas como Aeroméxico, Volaris, Estafeta,
puedan transportar pasajeros, carga, equipaje de México hacia otro país, haciendo escala inclusive en un tercer país, etcétera. Ese tipo de cuestiones tan básicas, realmente la respuesta en todos los casos es que la base jurídica son los tratados. Entonces, hacia donde ustedes miren, va a haber un instrumento internacional denominado tratado, que es el que permite realizar todo ese tipo de actividades o abordar ese tipo de temas. Y no solamente en temas como los que les mencioné, hay temas muy, muy específicos, como por ejemplo la adopción de normas internacionales para los servicios postales, para los servicios de telecomunicaciones, obviamente para el comercio. Entonces, para todos esos casos se celebran los tratados internacionales. Entonces, si ustedes a la fecha se siguen preguntando ¿para qué sirven los tratados? Pues básicamente es para una gran variedad de temas, pero como les decía, a donde ustedes volteen seguramente hay una base jurídica que deriva de la celebración de un tratado que firmó México, ya sea con algún otro país o con otros países, porque como ustedes saben, los tratados pueden ser bilaterales o multilaterales. Bilaterales si son dos las partes, que pueden ser estados o un estado y un organismo internacional o dos organismos internacionales, y los multilaterales que son dos o más partes, ¿no? Entonces eso ustedes lo conocen muy bien de la teoría. Ahora bien, ¿cómo surgen los tratados? ¿Quién propone los tratados? En términos prácticos, ustedes que son estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales tienen conocimiento que pues la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la responsable de la política exterior de México, pues tiene un control de las relaciones que México sostiene con cada país. Normalmente se llevan a cabo reuniones de consultas, normalmente a nivel político, en las que se hacen valoraciones de cómo va la relación, qué temas podrían ser revisados o qué instrumentos jurídicos necesitamos para poder fortalecer la relación bilateral. Es una de las oportunidades en las que se identifica la necesidad de celebrar algún tratado. Por ejemplo, hay países con los que tenemos una relación diplomática, digamos, más o menos reciente, porque las relaciones diplomáticas se establecieron no hace mucho tiempo, entonces normalmente empiezan contactos, digamos, sencillos a nivel político, se celebran instrumentos a nivel interinstitucional, pero cómo ir fortaleciendo esa relación bilateral, pues construyendo un andamiaje jurídico que permita a los dos países desarrollar actividades. Normalmente a lo que nosotros llamamos andamiaje jurídico básico, pues son los tratados de cooperación educativa y cultural que permite a los dos países, pues de entrada, conocerse mutuamente, conocer su cultura, idiomas, costumbres, promover esa información en el otro país a través de eventos artísticos, eventos culturales, eventos deportivos, realizar intercambios de estudiantes, de académicos, facilitar los contactos entre las universidades, etcétera. De esa manera se promueve el conocimiento de un país en el otro país. Eso es lo que realizan, lo que se obtiene con esos tratados. Otro tratado básico es el de cooperación técnica y científica, que también promueve realización de investigaciones científicas, de intercambios de investigadores, de científicos, de expertos en ciertos temas, transferencias de tecnologías, etcétera. Entonces, digamos, esos tratados básicos son los que normalmente se celebran con algún país con el que establecimos relaciones diplomáticas recientemente, para iniciar ese contacto y para irnos conociendo mutuamente. Obviamente, conforme se van desarrollando las relaciones, pues también vemos oportunidades de negocios, oportunidades de promociones comerciales, de inversiones, y conforme se van desarrollando las relaciones, pues también, como toda sociedad, pues se dan situaciones que a lo mejor se requieren tratados en temas de cooperación jurídica, como son de extradición, de
tratados que permiten la formulación de solicitudes de asistencia en temas en temas de cooperación penal, por ejemplo, para un desahogo de pruebas, un procedimiento que se esté llevando en el exterior y que se requiera la asistencia de las autoridades mexicanas, se realiza a través de esos tratados, o como les mencionaba, los tratados para la transferencia de personas sentenciadas, ¿no? Entonces, esos son, digamos, el andamiaje jurídico básico que se establece con prácticamente cada país, pero conforme se van desarrollando las relaciones, pues se van abundando en otros temas. Y esto siempre se conversa pues en esos mecanismos que les mencionaba, en esas consultas bilaterales. Esas consultas bilaterales se pueden dar en México, en el otro país, o inclusive en foros multilaterales como las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es donde se reúnen altos funcionarios de muchos países, y ahí tienen reuniones bilaterales donde dicen, oye, pues sabes qué, hemos identificado que México produce tal materia, nosotros nos gustaría celebrar algún instrumento para poder importar esos productos a nuestro país, y empiezan así las negociaciones. Entonces, bueno, no las negociaciones, pero sí se identifica esa necesidad de la celebración de algún tratado, ya sea que México o el otro país presenta la propuesta inicial, y esa propuesta inicial de un proyecto ya de un tratado se puede presentar a través de los canales diplomáticos, es decir, la embajada del país correspondiente envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores el proyecto de tratado que desea negociar, o también directamente en esos foros entregan físicamente un proyecto de tratado que pues el alto funcionario que lo recibió llega a Cancillería y nos lo envía para que nosotros, como área jurídica de la Cancillería encargada del tema, haga la revisión correspondiente, revise, se cerciore de que México tiene la práctica de celebrar tratados en esa materia, que con el país que nos lo está proponiendo resultaría factible o benéfico, y entonces también nosotros hacemos un análisis jurídico preliminar para analizar las disposiciones, y en paralelo hacemos las consultas con la dependencia mexicana que corresponda. O sea, por ejemplo, si es un tratado de servicios aéreos, nosotros lo enviamos a la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que ellos hagan la revisión al interior de la FAC, y la FAC también a su vez haga consultas internas con otras dependencias que tengan que revisar ciertos aspectos del tratado. Si es un tratado de libre comercio, pues evidentemente lo tenemos que enviar a la Secretaría de Economía, por ser la instancia mexicana responsable de la negociación de los tratados de libre comercio. Si es un tratado para evitar la doble tributación, pues tenemos que enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ellos hagan las revisiones y nos indiquen si es pertinente que México celebre el tratado, ellos realicen sus consultas internas, y cuando las dependencias mexicanas concluyen esos procesos de revisión interna, nos lo regresan a Cancillería, nosotros hacemos una revisión final y consensuamos un texto que es el que le vamos a presentar a la contraparte en carácter de contrapropuesta mexicana, y básicamente ahí se da inicio a la negociación. Esa contrapropuesta nosotros la podemos enviar, y que comúnmente ese es el paso que hacemos, es enviarlo a través de la vía diplomática, con una nota diplomática, ya sea que lo entregamos a la embajada que corresponde aquí en México, o pedimos a nuestra embajada en el exterior que haga llegar la contrapropuesta mexicana a las autoridades de ese país para que lo revisen. Y bueno, dependiendo la materia del tratado, el interés que tengamos en llevar a cabo la negociación del tratado de una manera expedita, pues es que determinamos si llevamos a cabo una negociación a través de la vía diplomática, a través de intercambios de proyectos por los canales diplomáticos, o si programamos rondas de negociaciones, ya sean presenciales o virtuales. Entonces, eso depende de qué tanto tiempo tengamos para celebrar el tratado, y bueno, pues ahí depende, ¿no? Si llevamos a cabo rondas de negociaciones,
pues se pueden llevar a cabo una, dos, tres, las que resulten necesarias, donde normalmente se reúnen funcionarios de las dependencias mexicanas que tengan el conocimiento técnico en la materia del tratado y una delegación de la contraparte donde se sientan en mesas frente a frente, donde dialogan y normalmente se proyecta en una pantalla el texto del tratado y vamos leyendo desde el título, preámbulo, cada una de las disposiciones, las vamos revisando, las vamos discutiendo, en ese momento se van acordando cambios, se van incluyendo ya en el texto, ahora con la tecnología que tenemos, directamente vamos incluyendo los acuerdos en el texto, y hay ocasiones que con una o dos rondas de negociaciones terminamos la revisión de los proyectos y se concluye la negociación. Entonces, evidentemente cuando es vía diplomática, pues ahí nos toma un poco más de tiempo porque el envío de los proyectos de ida y vuelta entre un país y otro, pues no es tan expedito y la verdad es que aquí se preguntarán, ¿y cuánto tiempo toma negociar un tratado? Y la respuesta no podría decirles un tiempo determinado, porque como les mencionaba, todo depende del interés que tengamos en la celebración del tratado, qué tanto nos apremia contar con ese tratado. Y por ejemplo, hay tratados que se pueden llegar a negociar en semanas, en un par de meses, en 3 meses, o hay tratados que pueden llegar a negociarse en muchos meses, en años, o inclusive tenemos en nuestros archivos tratados que llevan más de una década en negociación porque han sido proyectos que se han ido intercambiando por los canales diplomáticos y entonces pues hay cuando lo vamos retomando ya sea de un país u otro es que presenta algún avance, pero si no pues ahí se queda a veces un poco olvidado, ¿no? Y entonces van a decir, ¿y quién determina lo que es una, que es del interés de México celebrar o que necesitamos ese tratado? Por ejemplo, les voy a poner de ejemplo, cuando el Reino Unido se retiró de la Unión Europea, ya estaba anunciada la fecha en que el Reino Unido saldría de la Unión Europea, la fecha en que los tratados que México tenía celebrados con la Unión Europea le iban a dejar de ser aplicables y entonces si México no celebraba pronto con el Reino Unido un acuerdo en materia comercial, pues se iba a generar ahí un limbo porque no íbamos a tener un instrumento jurídico bilateral México-Reino Unido que regulara las operaciones comerciales entre los dos países, porque el marco jurídico que nos aplicaba era el que tenían celebrado México y la Unión Europea. Pero si Reino Unido se salía de la Unión Europea, pues le dejaba de aplicar ese marco jurídico. Entonces, esto fue una gran experiencia porque obviamente el Reino Unido como miembro de la Unión Europea pues tenía muchísimos años de no negociar tratados bilaterales, tuvieron que traer inclusive negociadores extranjeros y además tenían una presión de negociar tratados con muchos países a los que les iban a dejar de ser aplicables los tratados con la Unión Europea y entre ellos pues México. Entonces se tuvieron que negociar tratados de una manera que se le conoce como fast track, muy, muy rápido. De hecho, en 2019, en diciembre de 2019 se llevaron a cabo las negociaciones y en mismo diciembre de 2019 se firmó al final del año y entraron en vigor posteriormente, ¿no? En cuestión de días. Y aquí, por ejemplo, pues ese trabajo pues se realizó por el Poder Ejecutivo en conjunto con el Legislativo, específicamente con el Senado de la República, pues para que todo saliera bien y pues no quedáramos ahí descubiertos sin un marco jurídico para regular las relaciones comerciales México-Reino Unido, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que les pongo de cómo a veces sí los tiempos apremian cuando necesitamos un tratado urgente, pues hay que hacer las rondas de negociaciones que sean necesarias, con las jornadas que sean necesarias, etcétera, ¿no? Y ahora bien, les estoy mencionando hasta el momento, pues lo que es la práctica en tratados bilaterales, pero por ejemplo, en multilaterales,
pues más bien las propuestas surgen en las conferencias que se celebran en los senos de los organismos internacionales, por ejemplo, en la OCDE, en la ONU, en la OEA, en la Conferencia de la Haya, en organismos especializados como la Unión Internacional de Comunicaciones, la Unión Postal Universal, la Agencia de Energía Atómica. Ahí es donde se están revisando, por ejemplo, temas tan especializados como la OIT en temas de derechos de los trabajadores, ¿no? Ahí es donde están en constante revisión de todas las normas internacionales, de encontrar una forma de armonizar los estándares en la comunidad internacional, y entonces ahí van surgiendo las propuestas de nuevos tratados multilaterales, ¿no? Y bueno, obviamente México tiene una participación activa en esos organismos internacionales, acude a esas conferencias, y es ahí donde se allega de esos nuevos proyectos de tratados multilaterales que tiene que traer a México, y que a la Cancillería, y la Cancillería tiene que hacer las consultas que correspondan con las autoridades mexicanas que tengan competencia en la materia del tratado. Entonces, digamos, eso es lo que les puedo decir de cómo surgen los tratados, cómo se presentan las propuestas, el tiempo que toman las negociaciones. Y ahora bien, las negociaciones, ¿cómo se llevan a cabo? En la actualidad aprovechamos las herramientas que nos brinda la tecnología. Hasta hace algunos años prácticamente todas las negociaciones eran presenciales, donde se requerían las rondas de negociaciones técnicas, eran de manera presencial. Una delegación de México se trasladaba al otro país, o una delegación del otro país se trasladaba a México, se programaban reuniones de trabajo prácticamente de todo el día en alguna sala de la Cancillería o en alguna sala de alguna dependencia mexicana. Y como les mencionaba, son realmente mesas donde están las dos delegaciones sentadas frente a frente con los técnicos, con los expertos en las materias, donde hay un jefe de delegación que es el que mantiene la palabra todo el tiempo, y si lo estima necesario, pues va dando la palabra a otros integrantes o miembros de las delegaciones para ir participando. Y como les mencionaba, se va negociando el proyecto, ahí mismo se van alcanzando acuerdos, se van incluyendo con control de cambios, etcétera. Normalmente las negociaciones se llevan a cabo en la actualidad en idioma inglés, y también en la actualidad, bueno, aprovechando estos medios tecnológicos, pues ahora se llevan a rondas de negociaciones también de manera virtual, así como estamos trabajando en este momento. La videoconferencia, se reúnen los técnicos, ahora ya no es necesario trasladarse de un país a otro. Esto quedó muy bien evidenciado durante la crisis de la pandemia, que no era necesario interrumpir las actividades internacionales si aprovechamos la tecnología. Entonces, eso aún ha fortalecido más, ahora ya no, ha fortalecido, ha mantenido mejor el contacto entre los países, y además se ha evidenciado pues que no es necesario hacer un gasto muy grande para trasladar a toda una delegación de un país a otro para negociar un tratado, ¿no? Entonces, ahora lo podemos hacer de esta manera, aprovechamos los correos electrónicos, en la actualidad hasta el WhatsApp lo utilizamos si tenemos ahí que negociar alguna palabrita que nos quedó pendiente, en la que nos pusiéramos de acuerdo. Hay veces que hay intercambios hasta por WhatsApp, ¿no? Entonces, esto lo hacemos, o ya también teleconferencias, ¿no? No necesariamente tienen que ser videoconferencias, a veces teleconferencias, y se llevan a cabo de esa manera. El idioma normalmente es el inglés, salvo con los países de habla hispana, con los que obviamente las negociaciones se pueden sostener en idioma español, y básicamente es así. El inglés es como el idioma que manejan todos los países, inclusive con países como Alemania o Portugal. Sorprendentemente muchos de esos países ahora hablan español, se han adentrado mucho en el estudio del idioma español. El año antepasado concluimos una negociación, por ejemplo, con Rusia,
donde nos sorprendía muchísimo. Toda la negociación se llevó a cabo en idioma español. Rusia no es muy afina a utilizar el idioma inglés, entonces, muy afecto a utilizar el idioma inglés, entonces ellos prefieren mejor español y a nosotros realmente nos sorprendió muchísimo la manera en que dominaban el idioma español. Todas las negociaciones se llevaron a cabo en idioma español. Entonces, esto también es un reto para nosotros como Cancillería y funcionarios de las áreas de tratados, estar en constante capacitación y aprendizaje de idiomas, ¿no? Obviamente no somos políglotas, sino nuestra intención es ser políglotas. Hay quienes tienen esa facilidad, hay otros que a lo mejor tenemos capacidades más limitadas en ese sentido, pero hacemos un esfuerzo por entender y también pues llegar y darle la sorpresa a las contrapartes de también podemos hacerlo en otro idioma, ¿no? En el idioma local de ellos. Entonces, eso también es un constante reto para nosotros y lo aprovechamos en la medida que es factible. Ahora bien, funciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los procesos de celebración de tratados. La Cancillería puede intervenir en todo el proceso durante todas las etapas de la celebración del tratado. La celebración desde la negociación, la adopción, la autenticación del texto, etcétera, todo lo que ustedes han visto en sus clases teóricas. En todas esas etapas puede intervenir la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todo el control lo tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de tratados. Todos los proyectos deben pasar por nosotros. Nosotros tenemos la facultad de emitir un dictamen final para de procedencia para la firma de un tratado. Entonces, hay tratados, por ejemplo, muy estandarizados o en temas que ya, digamos, existen modelos adoptados, por ejemplo, en el caso de la OCDE, los APRIs, los de doble tributación, ese tipo de tratados, hay un estándar, un modelo estandarizado en el seno de la OCDE que utilizan la Secretaría de Economía o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, esas dependencias normalmente nos informan, vamos a iniciar la negociación de X tratado, nos piden opinión sobre ciertas disposiciones de los tratados, por ejemplo, definiciones de territorios o mecanismos de solución de controversias, etcétera, pero toda la parte técnica la revisan esas dependencias. Entonces, ellos pueden inclusive llevar a cabo negociaciones directamente con sus contrapartes y a nosotros solamente nos van informando y nos van dando parte de cómo van en los avances. Y una vez que tienen negociado un texto a nivel técnico, nos lo envían para que nosotros hagamos esa revisión final y si encontramos que el proyecto del tratado es procedente, nosotros emitimos un dictamen de conformidad con la ley sobre celebración de tratados y esa dependencia entonces pues se pone de acuerdo con su contraparte para la celebración del tratado, deciden en dónde se va a firmar, en qué fecha, quién lo podría suscribir y entonces nos avisan, nos envían una solicitud oficial diciéndonos aquí está el texto del tratado que ya me dictaminaste favorablemente, se va a suscribir en estos idiomas y entonces te pido, Cancillería, que inicies todos los trámites para la celebración del tratado y la firma está contemplada para tal día, en tal lugar y la firma estaría a cargo de tal persona. Entonces, esa información nos la envían las dependencias, nosotros a partir de ese momento hacemos diversas gestiones, entre ellas solicitamos a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal autorización para la firma del tratado y si el funcionario que se ha designado para suscribir el tratado es un funcionario distinto del presidente, del secretario de Relaciones Exteriores o del embajador mexicano acreditado ante el país con el que se va a suscribir el tratado, pues ese funcionario va a requerir el otorgamiento de plenos poderes, porque como ustedes ya estudiaron en sus clases, conforme a la Convención de Viena, los jefes de Estado o de gobierno
los secretarios de Relaciones Exteriores y los embajadores plenipotenciarios no requieren plenos poderes. Entonces, nosotros, México, parte de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, pues aplicamos ese principio y ni el presidente, ni el secretario de Relaciones Exteriores, ni nuestros embajadores requieren plenos poderes. Pero, por ejemplo, si es un tratado sobre servicios aéreos y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes quiere firmar ese tratado porque es un tratado en el ámbito de su competencia, lo puede hacer. Entonces, para esos propósitos es que nosotros solicitamos o tramitamos el otorgamiento de unos plenos poderes. En ese caso, básicamente los plenos poderes es una autorización que da el presidente de la República. Voy a intentar ponerlo en compartir la pantalla para que, a ver si lo pueden ver. Y, si no, se lo voy a poner aquí para más fácil. Este es un pleno poder, si lo alcanzan a ver. Es un documento que otorga el presidente de la República para la firma al funcionario mexicano para la firma de un tratado y lleva la rúbrica del secretario de Relaciones Exteriores, la firma del presidente de la República y lo que se conoce como el Gran Sello de la Nación. Ese es este documento que es el que permite a un funcionario distinto de los que ya les mencioné suscribir un tratado en nombre y representación del Estado mexicano. Entonces, ese documentito nosotros lo elaboramos en la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la oficina del secretario, lo enviamos a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que el presidente lo firme y nos lo devuelvan para que el día de la ceremonia de firma del tratado nosotros lo entreguemos a la contraparte. Ahora, ¿qué otras gestiones realizamos? Tenemos un proyecto del tratado ya negociado, avalado por la Consejería Jurídica, dictaminado favorablemente por nosotros, pero el documento está ahí en formato Word, todavía a lo mejor con fallas tipográficas, con un formato. Entonces nosotros en consultoría jurídica nos encargamos de poner bonito el texto del tratado, nosotros le damos el formato, revisamos antes de hacer el formato, nos reunimos, por ejemplo, si la firma se va a llevar a cabo aquí en México, nosotros nos reunimos con funcionarios de la embajada que corresponda y hacemos una lectura de todo el texto del tratado. Es una lectura en voz alta que tiene por objeto confirmar que el texto del tratado que tiene esa embajada es idéntico al que nosotros tenemos y que es el que vamos a imprimir para firma. En esa lectura tenemos que leer si son letras con mayúsculas, si son con negritas, si son puntos y comas, si son puntos, si son números, si son letras, todo lo tenemos que ir leyendo porque los documentos tienen que ser idénticos. Lo único que va a cambiar respecto del texto que va a tener la contraparte con el que vamos a tener nosotros es una cuestión de formato y eso obedece a que nosotros tenemos una papelería especial para la firma de los tratados, que es una carpeta de este tipo, que es una carpeta tamaño oficio, y el papel que utilizamos para la firma de los tratados es un papel que, si se alcanza a ver, es como color beige con un sello de agua en donde es el escudo nacional el que se encuentra con sello de agua. En esa revisión, esa lectura que normalmente se denomina cotejo, lo que hacemos también es revisar que los idiomas en los que se va a suscribir el tratado coincidan entre sí. Si un tratado, por ejemplo, con Canadá se va a firmar en español porque es el idioma oficial de México y los idiomas oficiales de Canadá son francés e inglés, entonces tenemos un tratado en 3 idiomas. Entonces, cuando hacemos la lectura, lo que hacemos es que a la par vamos revisando las traducciones para confirmar que los 3 textos coincidan, ¿sí? Y ya que hacemos ese trabajo, bueno, la otra diferencia también que va a existir es que en los textos que le van a pertenecer a México, siempre va a figurar el nombre de Estados Unidos mexicanos en primer lugar
y en el caso de los textos de la contraparte, siempre va a figurar el nombre de la contraparte en primer lugar. A eso se llama textos alternados o alternado protocolario, y esto es porque los tratados bilaterales siempre se firman por duplicado, es decir, 2 ejemplares originales, un original para la contraparte y un original para México. El de México va a conservar su texto original por siempre y la contraparte el suyo, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de consultar un texto de un tratado de México, van a confirmar que siempre figura el nombre de Estados Unidos mexicanos en primer lugar. Entonces, habiendo concluido eso, pues procedemos a la impresión del documento, en donde pues ya nosotros normalmente utilizamos un tipo de fuente, un interlineado, y pues lo que normalmente hacemos en nuestras carpetas es que ponemos siempre la versión en español en primer lugar, luego ponemos la versión del idioma, bueno, este es por ejemplo el rubro de firmas, que trae siempre al final. Ponemos después la versión del idioma de la contraparte, por ejemplo es con Croacia, es el idioma croata, y este texto se negoció también en idioma inglés y decidimos que íbamos a utilizar también la versión en inglés como una versión para casos de interpretación, nos íbamos a remitir a esa versión en inglés. Entonces, todos los tratados bilaterales tienen este formato, incluyen las versiones en todos los idiomas en los que se negoció el tratado. Y bueno, teniendo listo el texto, nosotros también vamos personalmente de la Secretaría de Relaciones Exteriores al lugar donde se va a llevar a cabo la ceremonia de firma, que puede ser en la propia Secretaría, en Palacio Nacional, en algún evento de alto nivel, en una ceremonia organizada directamente por una embajada o por alguna dependencia mexicana. Nosotros vamos con nuestro texto, nuestras plumas, y nosotros personalmente nos encargamos de pasar a la mesa donde están sentados los firmantes y recabar las firmas para cerciorarnos que lo hagan correctamente y pues apoyarlos en todo el tema protocolario. Y una vez firmado el documento, pues nos regresamos casi corriendo a Cancillería, hacemos una reproducción del mismo, sacamos fotocopias, lo digitalizamos, enviamos una copia a la dependencia que lo suscribió, y en ese momento iniciamos lo que es el trámite constitucional, porque como ustedes seguramente ya estudiaron esa parte, la Constitución en el artículo 133 dispone que todos los tratados que sean celebrados por el Ejecutivo Federal con la aprobación del Senado de la República serán ley suprema de toda la Unión. Entonces, aquí el tratado, como está firmado, aún con los plenos poderes, está firmado ad referendum, que ustedes ya lo aprendieron en sus clases, que es una firma que todavía está sujeta a aprobación, que todavía la firma en sí no obliga al Estado mexicano, porque se tiene que cumplir con un trámite constitucional interno, que en el caso de México es que el tratado sea aprobado por el Senado de la República. Aquí hago un paréntesis para que ustedes en el futuro no lo hagan, pero seguramente en muchas ocasiones en los medios de comunicación escuchan: el Senado de la República ratificó hoy el TEMEC, el Senado de la República ratificó el tratado tal. Y no, el Senado de la República no tiene la facultad de ratificar. El Senado de la República tiene la facultad de aprobar tratados. La facultad de ratificar tratados la tiene el mismo Ejecutivo Federal, y es un acto distinto que ahorita les voy a explicar, pero para que ustedes sepan, muchas veces se utiliza ese lenguaje de el Senado ratificó porque, bueno, lo retoman de otros países o porque es el término conocido internacionalmente, pero ustedes sí van a saber que el Senado no ratifica, el Senado solo aprueba tratados. Entonces, bueno, cerrando este paréntesis, nosotros armamos nuestro paquete del tratado, y decir armamos un paquete del tratado es que hacemos copias certificadas del tratado, hacemos un proyecto de comunicado que es el que va a firmar el presidente de la República para presentar el tratado al Senado de la República como un proyecto de ley,
que tiene que aprobar el Senado, y de esa manera, con el apoyo de la Consejería Jurídica, del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación, es que hacemos llegar el tratado firmado al Senado de la República. Normalmente hacemos envíos antes del inicio de cada periodo de sesiones ordinarias, es decir, en enero y entre julio y agosto, para que en febrero y en septiembre, que inician los periodos de sesiones ordinarias, el Senado programe, incluya los tratados en su agenda de trabajo. De esta manera, pues el Senado, al ingresar el tratado en cuestión, lo turna a las comisiones que correspondan de acuerdo a la materia del tratado, y esas comisiones llevan a cabo sesiones de trabajo en las que revisan los tratados, y en ocasiones nos invitan a Cancillería o a las dependencias que tengan competencia en la materia que se aborda en el tratado, pues para proporcionarles información sobre los alcances, sobre la relevancia del tratado, y en esas sesiones también se hacen algunos intercambios de información, etcétera, aclaramos dudas que tengan algunos senadores, y si las comisiones aprueban los tratados, lo pasan al Pleno del Senado de la República, y si el Senado de la República en pleno aprueba el tratado, emite un decreto de aprobación, el cual después de 3 o 4 semanas se publica en el Diario Oficial de la Federación. Ahí solamente se publica un decreto que dice decreto por el que se aprueba el tratado tal. No se incluye todo el texto del tratado, solo es el decreto de aprobación. Pero en ese momento, o a partir de ese momento, es que México ya cumplió con esos requisitos que le establece su Constitución para obligarse por un tratado. Entonces ahora sí está en posibilidad de manifestar su consentimiento por obligarse por ese tratado. Entonces, allí, ¿qué sucede? Venimos nuevamente nosotros, Cancillería, revisamos el texto del tratado. Cada tratado contiene un apartado de disposiciones finales, y en esas disposiciones finales nos indica cómo es que va a entrar en vigor. Y normalmente los tratados entran en vigor dentro de un cierto plazo, después de que las partes se notifiquen el cumplimiento de sus procedimientos internos para la entrada en vigor. Entonces, México presenta su notificación, la contraparte le presenta su notificación, se determina la fecha de entrada en vigor, y a partir de ese momento nosotros también, Cancillería, elaboramos lo que va a ser el decreto de promulgación de ese tratado, que es el que finalmente se publica en el Diario Oficial de la Federación con todo el texto del tratado. Realmente estoy yendo muy rápido y solamente les estoy exponiendo la parte de los bilaterales. La parte de los tratados multilaterales es prácticamente la misma, con algunas diferencias ahí mínimas, dependiendo si el tratado multilateral todavía está abierto a firma, que en ese caso normalmente México firma y luego ratifica el tratado, o si ya no está abierto a firma y el tratado da la posibilidad de vincularse mediante un proceso de adhesión, pues el gobierno de México lo hace de esa manera, pero pues previa aprobación del Senado de la República. En ese caso, por ejemplo, pues como les mencionaba, el Ejecutivo es quien tiene la facultad de ratificar los tratados, o de depositar, que es un instrumento como este, que se deposita ante el otro país o ante el organismo o el Estado que funja como depositario. Y de la misma manera, si México se va a adherir a un tratado, se elabora un instrumento como este, que es de adhesión, y que solamente cambia la palabrita. Con mucho gusto les voy a compartir estos documentos para que los vean directamente. Van a ver que solamente cambia, en lugar de ratificación, es adhesión al tratado, y eso se deposita, con eso se formaliza la vinculación de México a un tratado multilateral. Entonces, esas son pequeñas variantes. Yo los invito a que revisen, por el tiempo, los invito a que revisen unos lineamientos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación del 18 de marzo del 2021, en donde viene todo este proceso detallado de las funciones o los requisitos que deben cumplir las dependencias mexicanas para la celebración de los tratados, y los trámites que nosotros realizamos en coordinación con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
una vez que se publica el decreto de promulgación, nosotros Cancillería hacemos un registro, nosotros tenemos una ficha de registro por cada tratado, que básicamente es como el acta de nacimiento del tratado, con el nombre, el lugar, la fecha de firma, quién lo suscribió, todo el trámite constitucional, cuándo lo aprobó el Senado, cuándo se publicó el decreto de aprobación en el Senado, cómo se determinó la entrada en vigor, cuándo se publicó el decreto de promulgación, cuál es su periodo de vigencia, tiene modificaciones o no, al entrar en vigor sustituyó un tratado o no. Toda esa información nosotros la tenemos en esa ficha de registro de cada tratado, porque es obligación de la Cancillería mantener esos registros por cada tratado, estén en vigor o no estén bien en vigor. Actualmente en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores pueden consultar un micrositio donde se encuentran publicados los tratados que están en vigor, y pueden consultar esas fichas técnicas muy reducidas, no tienen toda la información, pero sí la esencial, y el texto del tratado, eso está disponible para consulta de todos. Antes de terminar, y muy rápido por la información que me habían pedido comentarles, importancia de la Convención de Viena, pues básicamente la Convención de Viena y la Ley sobre Celebración de Tratados son nuestras herramientas de trabajo todos los días. Cualquier interpretación, el proceso de celebración de tratados se basa en los principios de la Convención de Viena. Cuando tenemos dudas sobre la forma en que debemos interpretar un tratado, nos remitimos a la Convención de Viena. Hay ocasiones, ustedes se imaginarán que en el pasado muchos tratados se celebraron a mano, con máquinas de escribir. Entonces, con el paso de los años, pues se identificaron errores o diferencias en las versiones en los diferentes idiomas que había que subsanar. Entonces, en esos casos, la Convención de Viena nos enuncia qué opciones tenemos para hacer esas correcciones, hacer un canje de notas, hacer una corrección y testar la corrección directamente en el texto original, celebrar un nuevo tratado. Entonces, para resolver todo ese tipo de cuestiones, nos remitimos a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Entonces, es una herramienta fundamental para nosotros en el día a día. ¿Hay tratados más importantes que otros? Yo diría que no. Para mí todos los tratados realmente son únicos, cada uno es único, es importante per se. Obviamente hay tratados mediáticos muy relevantes que se manejan mucho en los medios de comunicación y que pareciera que son muy relevantes o más importantes que otros, pero un ejemplo, el TEMEC dejó sin efectos el Telecán o lo sustituyó, pero eso no quiere decir que el Telecán haya perdido importancia. A final de cuentas, el Telecán fue el primer tratado de libre comercio que celebró el Estado mexicano y así pasa la historia. Y va a seguir siendo un tratado importante aunque ya no esté en vigor. Hay tratados que a lo mejor no se utilizan cotidianamente o en el día a día, como los de servicios aéreos, como los de doble imposición, como los de notificación y traslado de documentos judiciales o extrajudiciales o de la postilla o cosas así, tratados que no son del uso diario. Hay tratados históricos como los de paz y amistad, de navegación que se firmaron, que están ahí resguardados en la bóveda de seguridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Guadalupe Hidalgo, etcétera. Ahí están, pero si no existieran esos tratados históricos, no seríamos el país que somos en la actualidad, ni hubiéramos sido definidos como el Estado que somos en la actualidad. Entonces, todos los tratados tienen una razón de ser, un propósito, algunos son históricos, algunos son de aplicación cotidiana, la Convención de Viena sobre derecho de los tratados, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sobre relaciones consulares que se aplican todos los días en las funciones que realizan nuestros funcionarios en el exterior, la propia Cancillería, etcétera. Entonces, yo no diría que son algunos más importantes que otros. El tema de las reservas y declaraciones, por ejemplo,
Los tratados bilaterales no contemplan esa posibilidad, pero los tratados multilaterales sí contemplan la posibilidad, como son varios, son muchas las partes, el tratado no necesariamente puede cumplir con la legislación interna de todos los estados. Entonces, ni la legislación de todos los estados está armonizada o es armónica. Entonces, ahí da la posibilidad de que los estados puedan formular reservas o declaraciones interpretativas respecto de ciertas disposiciones del tratado que no pueden aplicar porque su legislación interna no se lo permite. México ha ejercido este derecho en diversos tratados multilaterales. La formulación de reservas y declaraciones interpretativas es muy común en tratados que se celebran en el marco de la UPU, de la UIT, de la OASI, de la OMI, o en tratados de trámite, como les mencionaba, de la Convención de la Haya para el traslado y notificación de documentos judiciales y extrajudiciales en el extranjero. Hay declaraciones interpretativas ahí que se invocan en el día a día por nuestras autoridades. Entonces, por el tiempo, yo haría una pausa aquí para ver si tienen alguna inquietud, algún comentario. Solamente quiero mencionarles que dejé muchos puntos abiertos intencionalmente con la idea de que ustedes tengan interés por adentrarse más en este tema, por conocer un poco más, por investigar, por leer las convenciones básicas, porque se acerquen con nosotros a la Cancillería para conocer más de este tema. Yo les mencionaba que la actividad internacional ahora no solo es a nivel de tratados, hay documentos muy sencillos como cartas de intención que dan resultados inmediatos y que son documentos que se celebran en el día a día. Obviamente hay tratados que no se celebran todos los días, o más bien no se celebran tratados todos los días, pero sí se celebran otro tipo de instrumentos internacionales todos los días, que realmente son nuestra otra carga de trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que eso pues ya será otra oportunidad en la que les comente, y solamente dejarlos reflexionando que ahora sí se tomen el tiempo de pensar cuál es la base jurídica para todo lo que tenemos, lo que nos rodea, si el automóvil que compraron, lo compraron con una tarifa preferencial gracias a un tratado de libre comercio que celebró México, si la película que vieron el fin de semana es producto de una coproducción cinematográfica realizada con base en un tratado que haya celebrado México en materia de coproducción cinematográfica, o si, por ejemplo, tienen contemplado realizar una maestría en el extranjero, si van a poder revalidar esos estudios o grados académicos con base en un tratado que haya celebrado México. Todos son tratados, entonces yo los dejo para que los reflexionen y me hagan todas las preguntas o me transmitan todos los comentarios que ustedes gusten. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, maestra Verónica, por esta excelente plática que nos da una visión muy amplia de los tratados internacionales, y justo con esta reflexión que nos acabas de mencionar, todo lo que nos rodea tiene una cimentación en el tratado internacional, ¿no? Entonces, pues a veces no se logra dimensionar esa importancia que tienen los tratados internacionales, pero sí también pues conforma, ¿no? Lo que hoy es nuestro Estado soberano, nuestra nación, y entonces el revisar nuestros tratados internacionales pues es el resultado de por qué hoy México tiene estas características, condiciones, similitudes, asimetrías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy buena respuesta. Una pregunta. Ahorita en las negociaciones, si bien nos haces referencia a que se invitan a las secretarías o dependencias federales que tienen relación en la temática, ¿ha participado algún gobierno estatal o municipal en una negociación como invitado para un tema en específico? Sí, indirectamente sí. Mira, por ejemplo, para el acuerdo, la modernización del acuerdo global, para el TEMEC, para las modernizaciones de los tratados de libre comercio que está llevando a cabo México, se hacen consultas.
se hacen consultas no solamente con entidades federativas, porque se hacen consultas con todos los sectores productivos de México, en donde son principalmente locales, ¿no? Dependiendo el producto que trabajen o el sector que representan, la mayoría son locales. A nivel de autoridades, también pueden llegar a participar en esas consultas. Probablemente no es que estén directamente sentados en la mesa principal, en lo que se conoce como el cuarto de al lado, que es donde acompañan representantes de la industria, representantes de otras autoridades, y previo a las negociaciones se abren foros de consulta, por ejemplo, con organizaciones y representaciones de la sociedad civil para que expongan temas, ¿no? Que sean de su interés. Como ustedes saben, ahora los tratados de libre comercio que son de nueva generación abordan temas inclusive de derechos laborales, de temas transversales donde son cooperación, medio ambiente, comercio, etcétera. Entonces se involucra no solo a autoridades, se involucra a representantes de los sectores productivos, a representantes de la sociedad civil, foros, en este tipo de foros que se realizan de consultas, pueden participar también entidades federativas. Y también por la materia, por ejemplo, en temas de derecho privado, donde se abordan cuestiones, por ejemplo, de materia civil, de actas de nacimiento, de certificados, etcétera, se tienen que hacer consultas con autoridades locales, sin duda. Bien, y otra pregunta. El Estado mexicano se han depositado tratados internacionales, es el encargado. ¿Qué dependencia lleva este control de los depósitos? Sí, es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, el Tratado de Tlatelolco es la Secretaría de Relaciones Exteriores, la depositaria, quien funge como depositaria. En el texto del tratado se mencionó, y es la Secretaría. Todos los notificaciones, todos los documentos relacionados con el tratado, digamos, en temas multilaterales, solo existe un texto original del tratado multilateral. A los estados partes o a los organismos internacionales se les expide una copia certificada de los tratados. O sea, por ejemplo, México solo tiene, en temas multilaterales, solo tiene tratados de los que es depositario, en original, y tiene copias certificadas de aquellos de los que es parte, que le fueron expedidas por los depositarios o los organismos internacionales. Entonces aquí esa labor la realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores, específicamente la Consultoría Jurídica. En el tiempo que llevas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿en qué administración se han celebrado más tratados internacionales que se haya caracterizado por el alza, digamos, de celebración de los tratados? Porque eso también creo que da una visión internacional de nuestro país al celebrar más tratados internacionales, ¿no? Adquirimos más compromisos. Pero ¿habrá alguna administración que se haya caracterizado por esto? Yo creo que tendría que hacer la gráfica, ¿no? Para ver en qué administración se firmaron más tratados. Evidentemente esto ha sido un proceso evolutivo, porque en el pasado, como lo mencionaba, los tratados si se celebraba un tratado al año, wow, ¿no? Ya era mucho, porque inclusive hace poco hubo una exposición de varios de los tratados históricos en el Museo de la Cancillería, en el Instituto Matías Romero, en donde se ve, ¿no? Era el secretario de Relaciones Exteriores el que redactaba el texto del tratado, ¿no? Entonces hay tratados históricos que inclusive pueden tener tachones ahí porque ellos así, o cambios de letra porque lo hacían a mano, era de letra manuscrita, y posteriormente pues ya con el apoyo de las máquinas de escribir. Entonces no era tan sencillo elaborar un tratado, ¿no? En mi experiencia digamos que del año 2000 a la fecha, sí he visto, obviamente, con el uso de las tecnologías, las negociaciones son muchísimo más expeditas. Por experiencia podría pensar que en la administración anterior se firmaron
una gran cantidad de tratados en muchas materias. Por ejemplo, se actualizaron muchos tratados de servicios aéreos. El Tratado de Servicios Aéreos con Estados Unidos era de 1961 y que es nuestro principal socio comercial y con quien tenemos el principal número de actividades aéreas. Entonces, se llevó a cabo el proceso de modernización del Tratado de Servicios Aéreos, por ejemplo, con Estados Unidos y con muchos otros países. La SCT en ese entonces tuvo una actividad muy, muy amplia. La Secretaría de Economía se dio a la tarea de actualizar TLCs, la Secretaría de Hacienda llevó a cabo modificaciones a los tratados de libre comercio a través de protocolos modificatorios en virtud de las actualizaciones en los impuestos. Entonces, yo podría pensar en este momento que en la administración anterior se firmaron muchísimos tratados, pero como les mencionaba, a final de cuentas, en la actualidad, los tratados o la firma de tratados ya no es el reflejo de la actividad internacional, porque ahora son muchísimos más instrumentos que se celebran en un nivel distinto de tratado y que se celebran todos los días. Cartas de intenciones, declaraciones de cooperación, memorandos de entendimiento, para un sinfín de temas. Por ejemplo, las entidades federativas, ahora los gobernadores, los presidentes municipales hacen giras internacionales en los que aprovechan para suscribir cualquier cantidad de instrumentos, acuerdos de hermanamiento, acuerdos para becas, acuerdos para intercambio de información, o inclusive para temas ya más especializados, para temas de asesorías en cuestiones de seguridad o para prácticas de cómo protegen la información y datos personales. Ya la verdad es que va evolucionando, la actividad internacional es muy dinámica y la firma de instrumentos ha cambiado mucho. Entonces, yo no me atrevería a decir que por la firma de los tratados se refleja eso. México ha tenido una actividad internacional muy, muy importante. Siempre se invitó a todos los foros y ustedes se dan cuenta de muchos de los tratados internacionales multilaterales recientes como TIPAC. México está allí en algún momento cuando se negoció el ACTA, que era el acuerdo antifalsificación. México estuvo allí como país. México es estado observador en el Consejo de Europa, lo cual le permite vincularse a varias de las convenciones que son del Consejo de Europa, aún sin ser país europeo. Entonces, realmente México es de una actividad internacional muy, muy importante. Bien, muchas gracias. Por último, tenemos una pregunta, la hace la compañera Unice González. Te escuchamos. Gracias, buenos días. Muchas gracias también por acceder a acompañarnos. Mi pregunta es, al momento de entrar a trabajar en donde está usted, ¿había alguna división como de qué tratados va a hacer cada equipo, por ejemplo? Porque tengo entendido que hay una división, ¿no? ¿Cómo se llama? Por continente, pero ¿habrá tratados? Gracias. Sí, por supuesto. Somos 3 direcciones de tratados que trabajamos bajo la coordinación de una consultoría jurídica adjunta. Digamos, nos distribuimos el trabajo de la siguiente manera. La Dirección de Tratados 1 se encarga de los temas con América Latina, Asia Pacífico, África, Medio Oriente. Otra de mis compañeras, que se encarga de los tratados, tratados y todos los instrumentos internacionales multilaterales o con organismos internacionales especializados, y su servidora tiene a su cargo los temas con América del Norte y Europa. Así es como nos distribuimos el trabajo. Gracias. Hemos llegado al final de nuestra plática y por último, maestra Verónica, el perfil internacionalista, ¿cómo puede contribuir en el área jurídica de los tratados internacionales? Se requiere el perfil de los egresados de relaciones internacionales. De manera concreta, ¿nos podrías decir cómo contribuimos? Claro, contribuyen de muchas maneras. Yo he tenido la fortuna de contar con el apoyo de estudiantes que realizan sus prácticas profesionales o
servicio social y que son de la carrera de Relaciones Internacionales, y me ha permitido aprovechar su conocimiento en temas internacionales que no siempre los abogados explotan, ¿no? Porque los abogados normalmente, en su mayoría, nos abocamos a otros temas, no al internacional. Y en cambio, los estudiantes de RI traen muy frescos todos los temas internacionales, conocen de organismos internacionales, conocen de las relaciones entre estados, entre los organismos internacionales, y además en su mayoría estudian idiomas. Entonces eso para nosotros es un aprovechamiento de su conocimiento, de estas habilidades que tienen para la revisión de los proyectos, para determinar si en las relaciones bilaterales con determinado país, sí sería interesante firmar algún tratado en alguna materia, etcétera, derivado de los estudios y análisis que realizan en el día a día por esa formación académica que tienen. Entonces, las dos carreras van muy interrelacionadas. Conozco estudiantes de Relaciones Internacionales que al final han terminado estudiando alguna maestría o alguna especialidad en Derecho Internacional cuando advierten que las dos materias, las dos disciplinas se interrelacionan, son muy importantes, que conocer estas cuestiones básicas del derecho y cómo se relaciona en el ámbito internacional. Hace mucho tiempo yo escuchaba que alguien decía, bueno, es que el derecho internacional es para soñadores, ¿no? Pero pues yo ya les expuse, ¿no? Cómo es de útil el derecho internacional, y a donde volteemos hay una base jurídica que surgió en el ámbito del derecho internacional, y que en el día a día, cada que ustedes encienden la televisión, que escuchan la radio, que ven noticias, pues seguramente ven delincuentes que son capturados en otros países y que probablemente tienen nacionalidad mexicana, niños o adultos que solicitan refugio, que son detenidos en la frontera, que son repatriados, aeronaves aéreas o marítimas que se encuentran en zonas en donde pareciera que están haciendo actividades ilícitas. Dicen, ¿y todo eso con qué lo regulamos? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué bases jurídicas tenemos para tratar todo ese tipo de asuntos? Entonces, todo eso es internacional, pero también tiene una connotación y debe tener una base jurídica. Entonces, las dos disciplinas se interrelacionan. Es muy importante que vayan de la mano. Yo soy abogada. En algún momento de la carrera pensé que había errado en la carrera. Dije, creo que debía haber estudiado relaciones internacionales, y de repente empezó la clase de Derecho Internacional Público y empezaron a hablar de las convenciones, etcétera, y fue cuando dije, no me equivoqué. Era esto lo que yo buscaba, era lo que a mí me interesaba, pero al final de cuentas sí van vinculadas las dos disciplinas en lo que se trata de Derecho Internacional, ¿no? Muy bien, maestra Verónica. Muy buena experiencia en el derecho y los tratados internacionales. Un agradecimiento total por tu apoyo en ampliar el tema de los tratados internacionales, enfocándonos a las relaciones internacionales, haciendo fácil este contenido. Un agradecimiento.